Hola, buenas tardes, bendiciones en este día. Una vez más la misericordia del Señor nos permite llegar a este lugar, estar en este lugar más bien, no llegar, porque acostumbraba yo decir a llegar, porque llegaba cuando iba a la iglesia, cuando predicaba en la iglesia, pero ahora en este lugar donde el Señor nos ha permitido sacar la palabra, sacar predicaciones, sacar pequeñas enseñanzas, que la misericordia del Señor nos permite hablar. Solamente quiero decirles, reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor tenga misericordia de ustedes y de mí en este día, y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, porque Él siempre quiere hablar a nuestras vidas. Solamente que nosotros queramos oír la palabra de Dios, que deseemos con todo nuestro corazón escuchar la palabra de Dios y que Él nos hable directamente, porque necesitamos verdaderamente que Él sea el que nos hable, que Él sea el que nos conduzca a la vida eterna, porque sabemos que en la palabra del Señor se encuentra la vida eterna. Y en Cristo, más bien dicho en Cristo, pero a través de la palabra de Dios vamos a encontrar la vida eterna, porque en ella está la verdad del Evangelio, la verdad de los siglos, la verdad desde el principio, desde que se hizo el cielo y la tierra. Ahí se encuentra en la palabra de Dios. No es que, como decían nuestros abuelitos, llovió tierra. Una ocasión por ahí algún volcán reventó en algún lado hace muchos años y caía ceniza, y decían nuestros abuelitos que había llovido tierra, pero nunca llovió tierra, sino que era la ceniza que volaba con el aire. La tierra, el cielo y todo lo que fue hecho está escrito en la palabra del Señor. Cómo es que fue hecho, cómo fue hecho el hombre, cómo fue hecha la mujer. Y por eso es de que en la palabra encontramos respuesta a todas las cosas que necesitamos saber. Solamente está en que leamos, en que busquemos la palabra del Señor y le preguntemos, porque en ella podemos preguntarle al Señor cualquier cosa que queremos saber. Aunque mucha gente quiere saber por qué en tal parte se está muriendo la gente, por qué en tal parte hay hambre, por qué en tal parte hay guerra. Son cosas que realmente ya están escritas en la palabra, pero como no leen, no se dan cuenta. Desde el principio el Señor puso todo en su palabra para que nos diéramos cuenta de cómo Él se iba a manifestar en el futuro, cómo Él iba a hablar a la gente, a los pueblos, a las naciones, a toda raza, a toda lengua. Está escrito en su palabra. Por eso que en esta tarde damos gracias al Señor por un día más que nos permite hablar de la palabra del Señor, venir ante ustedes, porque sé que hay personas, que va a haber personas, quizá en este momento no estén ahorita nadie ahí a la escucha, pero yo sé que luego enseguida van a prender sus teléfonos y luego van a escuchar la predicación. En la misericordia del Señor, ahí nos vamos a deleitar hablando lo que Él quiere hablar acerca de la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a enseñar, la que nos va a dar vida, la que nos va a dar fuerzas para continuar y seguir adelante. En una ocasión, el Señor Jesucristo era evangelista, andaba predicando la palabra de un lado para otro. Él llevaba la palabra porque dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y como el reino de los cielos se ha acercado, vamos a llevarles la palabra. Y el Señor iba con sus discípulos de un lado para otro, predicando y enseñando la palabra. Y en una ocasión los discípulos, el Señor mandó a los discípulos a un lugar. Y en ese lugar parece que no fueron muy bien recibidos, porque parecía que ellos iban más lejos, iban de pasada. Y no fueron bien recibidos, y dos de los discípulos, uno entre ellos Juan y Jacob, me parece el otro, le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, dice, ¿quieres que oremos para pedir fuego del cielo y los consuma? Imagínense, tan solo porque no los recibieron, tan solo porque no los ayudaron, tan solo porque no aceptaron. Ellos ya querían destruir a las personas, querían pedir a orar y que descendiese fuego del cielo. Como en una ocasión Elías, para aquellos que no han leído la palabra, el profeta Elías en una ocasión, después de un tiempo que fueron 3 años y medio que no hubo lluvia en ningún lugar,
Entonces el rey lo estaba buscando porque él dijo, por mi palabra va a dejar de llover y por mi palabra volverá a llover. ¿Por qué? Porque era un siervo de Dios, era un profeta de Dios. Entonces cuando a los 3 años y medio de que no llovía, el Señor lo mandó que se acercara a donde el rey y lo miró a alguien y le dijo, vamos ante el rey. Dice, él quiere hablar contigo, te está buscando. No, dice, ve, dile que aquí estoy. No, dice, porque yo sé que cuando yo vaya al rey y le diga que aquí estés y vengan y el Espíritu de Dios te lleve para otro lado, entonces el rey me va a matar, porque va a decir que estoy jugando con él, que no es cierto. Entonces fueron no, dice, ve, dile. Entonces el rey mandó a 50 y al mero grande, uno de los grandes coroneles, lo mandó para que fueran a traerlo al profeta Elías. Y cuando llegan a donde estaba Elías, sentado en una peña, le dijeron, siervo del Dios Altísimo, dice, desciende, dice, porque vamos a llevarte al rey. Dice, el rey te está buscando que te llevemos a él. Dice, dijo el profeta Elías, si verdaderamente soy siervo del Dios Altísimo, que descienda fuego y los consuma. Y cuando él dijo eso, descendió fuego del cielo y los consumió a los 50 y al que iba con ellos también. Y entonces el rey volvió a mandar otro equipo de 50 y al capitán. Y lo volvieron a encontrar donde mismo y lo hicieron lo mismo. Le dijeron, el rey ha mandado por ti, venimos por ti. Entonces dice, porque también le dijeron, siervo del Dios Altísimo. Ah, pues si soy siervo del Dios Altísimo, entonces descienda fuego y los consuma. Y ya eran 102 los que habían sido consumidos por el fuego, por palabra del profeta Elías. Entonces el rey manda un tercero, y este tercero era más inteligente, era más sabio. Entonces cuando mira al profeta Elías, dice la palabra de Dios que se tira al suelo y se postra delante de él. Y le dice dice, mi señor, dice que haya gracia en tus ojos, dice, y no me consuma el fuego como a los demás. Y entonces el Señor le dice, desciende, ve con él, al rey. Entonces Jacob y Juan, ellos sabían lo que estaban hablando porque ya habían leído, ya habían sabido del profeta Elías lo que había hecho. Y le dijeron al Señor Jesucristo, como no nos están recibiendo, Señor, pedimos fuego del cielo para pedir que caiga y los consuma. Entonces el Señor contestó, no, yo no he venido para destruir las almas, sino para salvar las almas. Entonces por eso es de que el Señor nos ha mandado a predicar la palabra. Y el predicar la palabra, nosotros sabemos que no vamos a ser bien recibidos en muchos lugares. Mucha gente quizá nos va a criticar, mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que prediquemos de la Biblia, pero no importa, nosotros necesitamos llevar la palabra y que la palabra de Dios fluya en los corazones y que nosotros tengamos la gracia de parte de Dios para poder compartir lo que Dios quiere hablarles en esta tarde a las personas que van a estar escuchando y a mi misma persona, porque Él siempre habla primeramente al que habla y luego también le habla a los que van a escuchar. Por eso es de que en esta tarde yo le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que su misericordia sea sobre cada uno de los que nos van a escuchar, sobre mí y sobre todos los alrededores aquí donde nos encontramos, para que la misericordia de Dios venga sobre cada uno de nosotros para poder entender la palabra, que a mí me dé la gracia de explicar la palabra, que me dé la gracia y la sabiduría y el entendimiento para poder hablar con libertad de lo que Él quiere que se hable en esta tarde. Por eso le doy gracias al Señor, porque yo sé que en su misericordia Él es el que habla a través del hombre. El hombre nada sabe, pero cuando se pone en las manos del Señor, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios viene sobre cada uno de nosotros y nos da la palabra, nos hace hablar de acuerdo a lo que Él quiere hablar, a lo que Él quiere enseñar, y la palabra que ha de caer en los corazones que la reciban, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Por eso que en esta tarde, Padre mío y Dios mío, te doy gracias, Señor, por permitirme una vez más venir delante de tu presencia a traer esta palabra. Señor mío y Dios mío, me abandono en tus manos y pido, Señor, que todo aquel que escuche tu palabra sea bendecido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Por lo tanto, mi Señor, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Así es que en esta tarde vamos a estar leyendo una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Lucas. En el libro de Lucas 9:57. Más desde el 55 vamos a leer. Desde el 55, que dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron,
Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Es ahí donde les decía que estos hombres eran tremendos, eran bravos. Entonces, volviéndose él, le respondió diciendo, miren lo que respondió el Señor Jesucristo, diciéndole a sus discípulos. Dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otro lado. Dice que la palabra del Señor, los discípulos estaban enojados, molestos, queriendo pedir fuego del cielo, pero dice, ¿sabes qué? Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo se atreven a pedirme o a decir esto? Dice, el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas, sino a salvar las almas. Que las almas sean salvas. Y por eso es de que en esta tarde, aquel que escuche la palabra y que pueda ser bendecido en esta tarde por la palabra del Señor, espero en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que Él también tome de su corazón el desear conocer la palabra del Señor y entrar en las cosas del Señor. Mucha gente cuando predica promete que cuando tú vienes al conocimiento del Señor, dan tantas promesas y que te va a ir bien, pero el Señor en sí no vino a que nos fuera bien, a hacernos ricos ni a hacernos millonarios. Él vino a salvar nuestras almas. El Señor Jesucristo le importa que nuestras almas sean salvas, que nuestras almas no sean consumidas en el fuego del infierno. Aunque tengamos necesidades terrenales, aunque tengamos hambre, tengamos sed, tengamos frío, no tengamos bienes materiales, pero a Él le importa que las almas sean salvas. Él no quiere que ninguna de las almas, ninguna persona que no conoce del Señor Jesucristo se pierda, mucho menos los que ya conocemos del Señor Jesucristo. Él quiere que nos preparemos, que estemos dispuestos a llevar la cruz de Cristo, a recibir el evangelio de acuerdo a como está escrito en la palabra, sin estar buscando lo propio, de que yo voy a entrar al evangelio, que yo me voy a hacer cristiano para que me vaya bien. Prácticamente cuando recibimos al Señor Jesucristo ya nos ha ido bien, porque Él ha prometido salvarnos, porque Él ha prometido salvación y vida eterna a todo aquel que permanezca en el evangelio, a todo aquel que reciba la palabra y camine de acuerdo a la palabra escrita en la Biblia, la palabra que Él nos ha dejado para que nosotros continuemos enseñándola. Y dice el 57, y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuánta gente cuando les hablamos del Señor Jesucristo, cuánta gente cuando les decimos que la vida eterna es lo máximo, es lo más precioso, que la vida eterna verdaderamente es demasiado tiempo? Eterno quiere decir donde no camine el tiempo, donde pasarán miles y millones de años y el tiempo no caminará y estaremos al lado del Señor. Y mucha gente dice, yo quiero eso, pero cuando les enseñamos que no va a ser fácil el caminar en el camino del Señor, que va a haber tropiezos, que va a haber luchas, y es ahí donde mucha gente, muchas de las veces, no quieren continuar. Dice la palabra que le dijo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Según él estaba ya preparado, él deseaba con todo su corazón servir al Señor, como muchos en este día. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Miren nomás qué contraste. Dice, las zorras tienen guarida y saben dónde esconderse, quizá tienen hasta comida, quizá tienen todo lo que necesitan. Y las aves del cielo también tienen nidos en los árboles y les va bien. Pero yo, dice, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. Por eso es de que en esta tierra, todos aquellos predicadores que desean la riqueza, que su deseo es tener demasiado, de tener una iglesia grande y recibir diezmos y recibir ofrendas
y tener riqueza y que no le falte nada ni a ellos ni a la familia, no es lo que la palabra del Señor nos enseña. El Señor Jesucristo, siendo dueño de todo, les dijo, ¿saben lo que? No tengo ni siquiera dónde descansar, dónde que mi cabeza descanse, dónde recostarme y decir, el cansancio se va a ir porque hoy tengo mi hogar, tengo un lugar donde descansar. Por eso que nosotros, cuando enseñemos la palabra, debemos de ser serios en la enseñanza de la palabra. Nosotros no podemos decirle a la gente, mira, si recibes al Señor Jesucristo te va a ir bien, vas a ser rico, nunca te va a faltar qué comer, qué vestir. Cuando el Señor Jesucristo, siendo el Dios mismo encarnado, el Dios mismo verdadero, viene a la tierra y les dice, ¿saben qué? No tengo dónde recostar mi cabeza. Así es de que si estás buscando riquezas, si vienes al Señor Jesucristo para ser rico, para ser millonario, déjame decirte que no es lo que estás pensando, sino que simple y sencillamente la palabra del Señor nos enseña otra cosa. Dice, y les dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así es de que imagínense, la persona que primero le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A donde quiera, no me importa dónde vayas, Señor, te seguiré. Pero cuando el Señor le habla y les dice, y no había una persona, había muchas personas en ese momento. ¿Saben qué? Ok, si de veras me vas a seguir, de veras estás dispuesto a servirme, estás dispuesto a veces comer, a veces tener donde dormir, a veces tener un lugar donde descansar y a veces no tener donde descansar. Ok, si de veras me quieres seguir, ok, vente. Pero les dice, ¿sabes qué? No tengo ni dónde descansar. Las zorras tienen lugar, los aves tienen lugar, pero yo no tengo lugar. Entonces cuando el Señor les dice esto, déjame decirte que el primer hombre que había dicho que lo iba a seguir, yo pienso que se puso a pensar, entonces va a estar duro, no va a estar fácil servir al Señor, seguir al Señor, porque no tiene dónde. Él pensaba que como era el Hijo de Dios, que hacía milagros, él podía traer tesoros y riquezas y hacerlos ricos y que les iba a ir bien. Pero le dice a esta persona, le dice en el 58, dice, y les dijo Jesús, perdón, en el 59, y dijo a otro le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Primero deja que vaya y entierre a mi padre. Miren el contraste. Uno le dice, Señor, yo te quiero seguir, yo te voy a servir donde quiera que vayas, ahí voy a estar pegadito contigo. A otro le dice, ok, sígueme, pero primero lo que él dijo, no tengo nada. No tengo que ofrecerles nada más la salvación, nada más la vida eterna. Era demasiado. Entonces cuando al otro le dice, ok, tú sígueme. Y este no se niega a pesar de que ya había escuchado de que él no tenía nada, de que no había ventaja, que no iba a ser rico, que no iba a ser millonario. Pero dice, ¿sabes qué, Señor? Permíteme poquito, dame una oportunidad, déjame primero ir a mi casa y enterrar a mis viejos. ¿Qué dice? Dice, déjame primeramente, dice el 59. Dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mis padres. Mira, quizá tenía unos papás ya viejitos como los míos, como mi viejita, ya tiene 87 años, o quizá más viejitos. Este hombre, después de que oyó que Jesús no tenía nada, pide una oportunidad. Déjame primero ir a enterrar a mis viejos. ¿Y sabe cuál era el pensamiento? O quizá yo pensando que el pensamiento de esta persona, ¿cuál era? De que al enterrar a sus viejos iba a tener una herencia, iba a tener dinerito, y ya entonces le iba a seguir al Señor Jesucristo, le iba a servir, y donde no hubiera un lugar donde él iba a tener para pagar hotel, iba a tener para comer, así era bien facilito servir al Señor. No problema, Señor, voy a recibir mi herencia, déjame enterrar a mis viejos. Y usted sabe que cuando estamos hablando de los judíos, cuando los judíos morían, siempre dejaban riqueza a los hijos. Nunca los judíos dejaron pobreza a su descendencia. La mayoría dejaban riqueza a sus hijos, dejaban herencia. Entonces le dice, ¿sabes qué, Señor? Dame chance de enterrar a mis viejos y yo te sirvo. ¿Cuánta gente en el día de hoy
Ay, Señor, deja que me saque la lotería y luego voy y predico la palabra. Hoy, Señor, déjame que acabe de pagar mi casa y luego te voy a servir. Déjame acabar de pagar mi carro y luego te voy a servir. ¿Cuántas veces el Señor quiere usar a su pueblo, quiere usar a personas que han sido llamadas para predicar el evangelio? Pero por cuanto están pidiendo una chance, así como de ir primeramente a su casa y enterrar a sus viejos y recibir algún bien material y luego servirle. Es por eso que nosotros sabemos que si le vamos a servir al Señor, muchas de las veces no vamos, en nuestro negocio no van a prosperar, nuestros trabajos quizás nos van a correr, quizás no vamos a ser ricos verdaderamente, no vamos a tener lo monetario, pero si de veras deseamos servir al Señor, lo vamos a servir no importando lo que pase, lo que suceda, tengamos o no tengamos. Lo principal que debemos de tener es el corazón dispuesto, de verdaderamente tener en la mente que el llamamiento de Dios no es para cuando tú tengas, no es para cuando seas rico, no es para cuando saques un tesoro y pongas una estación de radio. No, es para cuando Él te llame, para cuando Él te está llamando, hay que escuchar la palabra, hay que escuchar la voz y lanzarnos obedeciendo la palabra del Señor, llevando el evangelio a donde Él nos invite, a donde Él nos mande, porque eso es lo que Él quiere. Luego continuando con el siguiente versículo, que es el 60. Aleluya. Dice el 60, Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja, ¿para qué te preocupas por la herencia? ¿Para qué te preocupas por lo monetario? Deja que los viejos se coman lo que tienen. Deja que los otros disfruten lo que tienen. Si a ti te está llamando el Señor, es tiempo que obedezcas. Es tiempo que oigas la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque hay personas que están esperando un llamamiento, que el Señor ya los ha llamado, el Señor ya les ha hablado, les han dado palabra por medio de personas, han tenido sueños, han tenido revelación, pero todavía dicen que el Señor no les ha llamado porque no quieren ir y batallar. Quieren tener riqueza, quieren tener bendición en abundancia para no detenerse en el camino. Pero cuando el Señor llama, no te vayas a detener. Deja que el Señor te mande, que el Señor te lleve donde Él quiera. Entonces tú estarás obedeciendo el mandamiento del Señor Jesucristo. Porque si Él dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, ¿para qué nos preocupamos por tener antes de llevar el evangelio? Antes de obedecer la voz de Dios, cuando Dios nos está enviando a trabajar en la viña, a llevar su palabra y no detenernos. Dice el 62. Dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mira, que el que mira hacia atrás ya no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se mira hacia atrás, se está mirando los bienes materiales, se está mirando la conveniencia propia, se está mirando cómo voy a dejar a mi familia y que esté económicamente, que no le falte nada. Dice que el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo como campesino, yo sé que cuando andábamos escardando o quizá cuando andábamos sembrando, había que dejar una línea exactamente para que el agua diera la vuelta y no rompiera los pedazos y no hiciera zanjas. Entonces, si se descuidaba volteando hacia atrás, iba uno a hacer curvas y no iba a quedar la línea exacta como debía de quedar. Por eso es de que en este momento la Biblia nos enseña y nos dice que no volteemos hacia atrás, que miremos hacia adelante, que confiemos en el Señor. Cuando el Señor envía, no te preocupes, porque Él te va a suplir. Él va a suplir porque Él va adelante. Porque la palabra del Señor dice en Mateo 28 que nos envía a llevar la palabra. Dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta los últimos tiempos. Y si Él va a estar con nosotros, la palabra de Dios tiene que ser predicada, tiene que ser llevada por aquellas personas que verdaderamente deseamos con todo el corazón servir al Dios vivo y verdadero, porque Él desea que nosotros estemos preparados para llevar una palabra
consista, una palabra real, una palabra verdadera, una palabra que se encuentra en la palabra del Señor. Por eso de que si nosotros, sabiendo que el Señor no tenía nada, nosotros estamos esperando tener riqueza, tener una gran bendición para empezar a predicar, estamos mal o no hemos sido llamados, sino que simplemente estamos perdiendo el tiempo con lo que deseamos y no estamos obedeciendo el mandamiento del Señor. Porque todo aquel que hemos recibido la palabra del Señor, todo aquel que hayamos recibido a Cristo, ya hemos sido ordenados de parte de Dios para ir y llevar el evangelio, para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. No hacernos como Jacob y Juan, queriendo que descienda fuego para que los acabe. No podemos pedirle al Señor que acabe con otras religiones, no. Que Dios nos use por medio de la palabra del Señor, por medio de su Espíritu Santo, para compartir el evangelio. Y una vez compartido el evangelio, el Espíritu de Dios va a trabajar en los corazones, va a trabajar en las almas, para que esas almas se preparen, para que ellos sientan que es el Espíritu de Dios que les está hablando. El hombre muchas de las veces nomás hablamos, pero no sabemos a quién le estamos hablando. Pero sí sabemos que el Espíritu de Dios va acomodando la palabra a los corazones que escuchan, a los corazones que van a escuchar. ¿Por qué? Porque Él quiere que se hable en este día de lo que se está hablando. Por eso es de que nosotros, cuando llevamos la palabra, enseñamos que el Señor quiere hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros si le permitimos que Él las haga. Pero si nosotros, en vez de hacer la voluntad del Señor, estamos poniendo excusas, quiere decir que nosotros no estamos aptos para el reino de Dios, mucho menos para llevar su palabra. Si miramos hacia atrás, dice que entonces nosotros estamos mirando hacia atrás, estamos mirando al pasado. ¿Cuánta gente dice, ay no, yo desde que me hice cristiano, yo dejé esto, dejé aquello y dejé aquello? ¿Qué dejaste? Cosas que te estaban destruyendo, cosas que te estaban haciendo daño. Ah no, pero yo ganaba tanto, me iba tan bien cuando era cristiano, y ahora que soy cristiano, me va re mal. Ah no, pues entonces vuélvete al camino donde andabas. Sin la salvación que Dios te ha dado, no la aprecias y prefieres más mirar hacia atrás, entonces vuélvete atrás si es lo que quieres, pero no tendrás vida eterna, porque en Cristo Jesús se encuentra la vida eterna. Y dijo, Él es la vida eterna y Él desea que nosotros nos preparemos para que Él hable a través de nuestros labios, a través de nuestra mente, a través de nuestros ojos, a través de nuestra mente y corazón. A Él va a hablar la palabra y esta palabra llegará a las personas y las personas se deleitarán oyendo voz y palabra de Dios, que es lo que está escrito, porque Él así nos lo ha enseñado. Dice el 60, Jesús les dijo, aleluya, dejen que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué les dijo el Señor, dejen que los muertos entierren a los muertos? Muchas de las veces la gente no quiere nada, no quieren servir al Señor, no quieren saber del evangelio. Y si tú has recibido al Señor y vas a tu casa y le dices, papá, mamá, mire que recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, te van a decir, oh, estás traicionando las tradiciones de mis antepasados. Mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi bisabuelito eran así, eran así. Ya lo estás traicionando. Por eso dice la Biblia, cuando tú has conocido el evangelio, comparte el evangelio primeramente ahí localmente en Jerusalén y después en los confines de la tierra. Primeramente a tu familia y alrededor. Pero si no quieren, no pierdas tu tiempo. Si tienes el deseo en tu corazón de llevar el evangelio, de compartir el evangelio, no te detengas por nada. Si mi Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que no tenía dónde recostar su cabeza, pero Él no paraba de llevar la palabra. Él decía, vamos a llevar el reino de Dios. Dice, y si tú puedes llevar el reino de Dios, puedes ir a anunciar el reino de Dios, ¿qué estás haciendo detenido? ¿Qué estás haciendo pensando que hasta que tengas dinero, hasta que te vaya bien, hasta entonces vas a lanzarte a predicar el evangelio? No es el tiempo de Dios, dice mucha gente. ¿Cómo que no es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es desde el momento que el Señor Jesucristo ha entrado a nuestra vida. Ese es el momento de ahí en adelante de compartir esa libertad
que el Señor Jesucristo nos ha dado, porque dice que todo el que viene a Él, dice, y me conoceréis, y entonces serás libre. Y la palabra, cuando la conocemos, dice que Él nos hará libre, porque la palabra de Dios nos liberta, nos limpia, nos lava. Al ir conociendo la Biblia, la misma palabra nos va limpiando, nos va quitando tantas cosas que nos estorban, tantas cosas que pensábamos que estábamos en lo correcto. Cuando es negativo, no estamos en lo correcto, sino que estamos en lo incorrecto. Y por eso es que el Señor quiere que cada día aprendamos lo que Él tiene para nosotros. Y vaya conmigo al libro de Juan, a Juan 15. Aleluya. Juan 15, 19. Dice así la palabra desde el 15. Dice desde el 15. Dice, yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dice, ya no os llamaré siervos. ¿Sabe por qué? Sino amigos, porque dice que los siervos solamente reciben órdenes, pero no saben lo que el patrón, lo que el padre tiene para los siervos. Dice, y ahora son mis amigos porque les comparto lo que mi padre me ha dado. Por eso es de que ahora ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque el amigo es más que siervo. Dice que nosotros ya no somos siervos, sino que ahora somos amigos de Él, porque Él nos ha estado compartiendo la verdadera palabra. Dice el 16, no me alegré. Aleluya. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre lo recibáis. Por eso dice que Él ahora quiere mirar ese fruto en la vida de nosotros. Pero si estás diciendo y te estás desesperando por hacerte rico, hacerte millonario, para poder lanzarte a predicar la palabra, entonces ¿dónde está el fruto que debemos de llevar? Dice que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor, la voluntad del Padre, que nosotros vayamos y llevemos frutos, porque todo árbol que no da buen fruto, dice que será cortado y echado al fuego. Dice el apóstol Juan, dice, la hacha está al tronco del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y tirado al fuego. O sea que el hacha, la palabra ya está tirada, ya está echada la palabra. Ahora a nosotros nos toca llevarlo el buen fruto. Si el Señor Jesucristo no tuvo donde recostar su cabeza, y nosotros ahora que tenemos tanta bendición, que tenemos un carro en que movernos, que tenemos